Continuamos con el área de matemática, tercer grado de secundaria. Docente Héctor Luis Pérez Jerónimo. Tema triángulo. Cuaderno de trabajo, página 64 a la página 66. Pregunta número 7. Según la figura, determina si los enunciados son verdaderos o falsos. A ver, vamos a trabajar para la primera condición del problema. ¿Qué me dicen? En el punto O, coinciden los puntos notables ortocentro, baricentro, circuncentro e incentro. A ver, vamos a ver eso de ahí. A ver, acá tenemos el triángulo ABC. El ángulo A vale 60 y el ángulo C vale 60. Entonces, el ángulo B vale también 60. Entonces, estamos hablando de un triángulo equilátero. Entonces, el triángulo ABC es un triángulo equilátero. Si es un triángulo equilátero, entonces se va a llegar a cumplir algo muy importante. Las líneas notables en un triángulo equilátero vendrían a ser mediana, vendrían a ser altura, vendrían a ser mediatriz y también bisectriz. En conclusión, la intersección de esas tres líneas notables vendrían a ser baricentros, también sería el ortocentro, también sería el circuncentro y también sería el incentro. Entonces, la primera es verdadera. En la segunda condición, el punto O, están diciendo el punto O, divide a la mediana BR lo divide, dice, en 8 y 4. El punto O divide a la mediana BR en 8 y 4. A ver, vamos a demostrar eso de ahí. Sabemos que O vendría a ser el baricentro. Del punto medio al baricentro vendría a ser N. Y del baricentro al vértice B vendría a ser 2N. Entonces, acá voy a tener un triángulo rectángulo ARB. El ángulo A vale 60. Entonces, este ángulo vale 30. Entonces, tengo el triángulo notable ARB. Triángulo rectángulo notable de 30 y 60. Entonces, lo que voy a hacer es graficar ese triángulo notable. Entonces, acá estaría el punto A, acá estaría el punto B, y acá estaría el punto R. ¿Ya? Ahí está. Entonces, vamos acá. Esto sería el ángulo de 60 y esto sería el ángulo de 30. En este triángulo rectángulo notable de 30 y 60, a 30 se le opone K, a 90, 2K, a 60 se le opone K raíz cuadrada de 3. Ahí está. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es trabajar por la semejanza de triángulos rectángulos. Entonces, miramos el triángulo rectángulo ARB con el triángulo notable ARB. A 30 se le opone ¿quién? K. Y acá miramos a 30 se le opone ¿quién? 12. Eso significa que el valor de K vendría a ser 12. Entonces, BR vendría a ser 12 raíz cuadrada de 3. Entonces,
tenemos BR vale 12 raíz cuadrada de 3. Entonces acá BR es igual a ¿quién? A un n más 2n, eso sería 3n. 3n es igual a ¿quién? A 12 raíz cuadrada de 3. Entonces ahí vamos a tener que n es igual a 4 raíz cuadrada de 3. Entonces, el valor de n vale 4 raíz cuadrada de 3. A ver, me dicen que lo están dividiendo acá en 8 y 4. Esto dice que es 8 y esto dice que es 4. ¿Cuánto vale n? N vale 4 raíz cuadrada de 3. En conclusión, eso de ahí es falso. En la tercera condición, el triángulo AQB, me dicen, el triángulo AQB es isósceles, me está diciendo, el triángulo AQB es isósceles. Para que sean isósceles, debe de tener dos lados iguales. A ver, vamos a verificar eso de ahí. A ver, el ángulo B, todo esto vale ¿cuánto? Esto vale 60. Esto vale 60. Y este ángulo de acá, este ángulo vale 30. Este ángulo vale 30 y este ángulo de acá vale 60. Los dos ángulos son diferentes. A ángulos diferentes se le oponen medidas diferentes. En conclusión, sería falso. Cuarta condición que me dicen, los triángulos APO y CQO son semejantes. A ver, vamos a verificar. Los triángulos APO y CQO son semejantes. Le voy a dar aquí, esos dos triángulos son triángulos congruentes. Es decir, eso de ahí también es falso. Pregunta número 8. En la pregunta 8, la financiera Inca Ahorro ha adquirido un terreno para destinarlo a la construcción de un club de esparcimiento que beneficiará a todos sus trabajadores. Se desea cercar el terreno con un muro de 2 metros de altura. Si por cada metro cuadrado se requieren 40 ladrillos, ¿cuántos ladrillos se necesitarán para cercar el terreno? Entonces, trabajamos. Esta medida vale 70 y esta medida también sería 70. Ahora lo que voy a hacer es unir este punto con este punto. Entonces, ahí está. Estoy formando un triángulo. Entonces, esta línea es perpendicular a este lado del triángulo y lo está dividiendo al lado en dos partes iguales. Entonces, si se cumple eso de ahí, significa que este lado con este lado van a ser iguales. Es decir, estoy hablando de un triángulo isósceles. Esta medida vale 50, esto también vale 50. Ahora, esta línea es perpendicular a este lado del triángulo y lo está dividiendo en dos partes iguales. Entonces significa que este lado con este lado son iguales. Eso se cumple solo en un triángulo isósceles. Ahora ya tenemos las medidas de los lados del terreno. Ahora lo que vamos a hacer es hallar el área de la pared. Entonces vamos a hallar el área de la pared. Para poder hallar el área de la pared, lo primero que vamos a hacer es hallar el perímetro. Este lado vale ¿cuánto? 100. Más este lado vale 140. Más este lado vale 120. Más este lado vale 120.
Y todo eso de ahí multiplicado por 2. ¿Por qué por 2? Porque acá me dice, se desea acercar el terreno con un muro de 2 metros de altura. Por eso se va a multiplicar por 2. El área es igual, sumamos 100 más 140 más 120 más 120 sería 480 multiplicado por 2. Y eso vendría a ser igual a ¿cuánto? 960 metros cuadrados. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hallar el número de ladrillos. Vendría a ser igual a ¿quién? 960 multiplicado por 40. ¿Por qué se va a multiplicar por 40? Porque acá me dice, si por cada metro cuadrado se requieren 40 ladrillos, entonces por cada metro cuadrado se requieren 40 ladrillos. Entonces el número de ladrillos sería 38.400. Entonces estamos hablando de la respuesta que vendría a ser la letra A. Pregunta número 9. Dos farmacias se ubican en un mismo lado de la calle. Nancy, que vive al frente, quiere comprar un medicamento en cualquiera de las dos farmacias. Pregunta, ¿a cuántos metros se encuentra la farmacia que está más cerca de Nancy? Entonces, vamos acá. Al unir los tres puntos, al unir los puntos de la farmacia con la casa de Nancy, nos vamos a dar cuenta que estamos formando un triángulo recto, donde en la casa de Nancy. Entonces trabajamos. Esta medida vale 16, entonces esta medida vendría a ser 9. ¿Por qué? Porque 9 más 16 me va a dar 25. Entonces, la pregunta es, ¿a cuántos metros se encuentra la farmacia que está más cerca a Nancy? La farmacia que está más cerca. Entonces, esta medida vale 9 y esta medida vale 16. ¿El menor quién es? 9. Entonces, eso me piden hallar. La distancia entre Nancy y esta farmacia, que vendría a ser ¿quién? X. Entonces, acá tengo un triángulo rectángulo pequeño. Este ángulo vendría a ser alfa y este ángulo vendría a ser teta. Entonces, nos vamos a dar cuenta acá en el triángulo rectángulo pequeño. Si miramos la suma de los ángulos agudos, alfa más teta vale ¿cuánto? 90. Alfa más teta vale 90. O teta más alfa también es 90. Entonces teta, entonces este ángulo vendría a ser alfa. Alfa más teta vale 90. Alfa más teta vale 90. Entonces ahí vamos a mirar dos triángulos rectángulos semejantes. Acá tengo un triángulo rectángulo pequeño y un triángulo grande. ¿Ven? Esos dos triángulos rectángulos, el triángulo rectángulo grande con el triángulo rectángulo pequeño son semejantes porque tienen los mismos ángulos. Entonces vamos a trabajar por la semejanza de triángulo rectángulo. Entonces trabajamos primero con el triángulo grande, luego con el triángulo pequeño. Miramos, a ver, trabajamos con el ángulo alfa. ¿Por qué con el ángulo alfa? Porque el opuesto del ángulo alfa es la condición del problema, ¿no? Es la variable X, ¿te das cuenta? Entonces, a alfa se le pone ¿quién? X. Ahí está. Ahora en el pequeño, a alfa se le pone ¿quién? 9. Entonces sería X sobre 9. Ahí está. Eso va a ser igual. Ahora en el grande. A ver, miramos. No puedo trabajar con teta porque a teta se le pone ¿quién? Este lado. No conozco. Entonces queda descartado el ángulo teta.
pero sí puedo trabajar con el ángulo recto que vale 90. Al ángulo de 90 se le opone ¿quién? La hipotenusa que vale ¿cuánto? 25. Ahí está. Y con el triángulo pequeño a 90 se le opone ¿quién? X. Ahí está. Entonces sería 25 sobre X. Multiplicamos en aspa X por X, sería X al cuadrado. Eso va a ser igual 9 por 25, 225. Entonces ahí vamos a tener X es igual a la raíz cuadrada de 225. Entonces X es igual a 15 metros. Ya tenemos la respuesta. Ahora voy a aprovechar este problema para poderlo también trabajar aplicando relaciones métricas en un triángulo rectángulo. Entonces aplicamos la propiedad. Como me piden hallar este cateto, sería este cateto al cuadrado, sería x al cuadrado. Sería x al cuadrado, va a ser igual ¿a quién? A su proyección. ¿Cuánto vale la proyección de ese cateto? Vale 9. Ahí está. Multiplicado por ¿quién? Por la hipotenusa, que vale ¿cuánto? 25. Entonces ahí vamos a tener x es igual a la raíz cuadrada de 9 por 25, que va a ser 225. De ahí vamos a tener x es igual a 15 metros. Entonces estamos hablando de la letra B. Vamos a la pregunta número 10. Cerca de los pueblos de Yauli y Guando pasa la vía del tren. Después de muchas gestiones, los pobladores de ambas localidades consiguen que se construya un paradero, el cual deciden situar a igual distancia de los dos pueblos. Representa gráficamente la situación y señala la ubicación del paradero. Entonces, trabajamos. Voy a suponer con los puntos que vamos a trabajar, voy a formar un triángulo acutángulo. Es decir, voy a ubicar al pueblo de Yauli. Acá estaría el pueblo de Yauli. A sería el pueblo de Yauli y el punto B vendría a ser el pueblo de Guando. Acá tengo al pueblo de Yauli. Acá está el pueblo de Guando. Entonces tengo el pueblo de A, el pueblo de B. Exteriormente a estos dos pueblos voy a ubicar un punto. Y luego lo que voy a hacer es unir los tres puntos. Primero, lo que voy a hacer es ubicar el punto medio entre los dos pueblos. Entonces, AM es igual a MB. Y por M voy a levantar una línea perpendicular al lado AB. De igual manera voy a hacer entre BC, voy a ubicar el punto medio. BN es igual a NC. Y por N voy a levantar una línea perpendicular a BC. De igual manera voy a trabajar en AC, voy a ubicar el punto medio. Entonces AP es igual a PC. Y por P voy a levantar una línea perpendicular. Entonces, si miramos, la intersección de las tres líneas se ubica en este punto. Ese punto vendría a ser el circuncentro. Entonces, la condición del problema me dice, ¿no?, que el paradero debe ser equidistante a los dos pueblos. Entonces, se cumple la condición. A es el pueblo de Yauli. Del pueblo de Yauli al circuncentro va a ser igual del pueblo de Guando al circuncentro. Estas dos medidas son iguales. Y también se cumple con el punto tomado exteriormente a los dos pueblos. Es decir, las tres líneas de color celestes tienen la misma medida, lo que me están pidiendo en la condición del problema. Ahora, voy a suponer que al tomar un punto exterior a los dos pueblos se genera un triángulo rectángulo. Vamos a analizar ahí también si se cumple o no se cumple. Entonces vamos a trabajar acá. Ubicamos al pueblo de Yauli. A vendría a ser el pueblo de Yauli y B vendría a ser el pueblo de Guando.
Entonces, exteriormente a estos dos pueblos vamos a ubicar un punto C, pero con la condición ahora que vamos a formar un triángulo rectángulo. Ahí está. Entre A y B voy a ubicar el punto medio M. AM es igual a MB. Y por M levanto una línea perpendicular a AB. De igual manera voy a ubicar el punto medio entre BC. Entonces voy a tener que BN es igual a NC. Y por N levanto una línea perpendicular a BC. Y la intersección de esas dos líneas vendría a ser ¿quién? El circuncentro. Entonces, lo que vamos a tener acá sería el circuncentro. Entonces, al unir los pueblos, el pueblo de Yauli con el circuncentro y al unir el pueblo de Guando con el circuncentro, estas dos medidas son iguales y también del circuncentro al punto exterior que se tomó también son iguales. Es decir, esta línea y esta línea son iguales. También se está cumpliendo. El circuncentro sería el paradero del tren. Ahora vamos a suponer, al tener a los dos pueblos y tomando un punto exterior a los dos pueblos, vamos a construir un triángulo obtusángulo. Entonces, acá tengo al pueblo de Yauli, que vendría a ser A. Ahora ubicamos al pueblo de Guando, que vendría a ser B, y un punto exterior a ellos, el punto C. Unimos los tres puntos. Ahí está. Entre A y B ubico el punto medio. AM es igual a MB y por M levanto una línea perpendicular a AB. En BC también voy a ubicar el punto medio. BN es igual a NC y por N levanto una línea perpendicular a BC. De igual manera voy a hacer en AC ubicar el punto medio. AP vendría a ser igual a PC y por P levanto una línea perpendicular a AC. Entonces, la intersección de las tres líneas vendría a ser el circuncentro. Entonces, la distancia del pueblo de Yauli va a ser igual a la distancia del pueblo de Guando al circuncentro y también se va a cumplir con el punto exterior. Ahí está. En conclusión, tenemos acá, el circuncentro sería el paradero del tren entre los dos pueblos. Ahí tenemos una práctica para poder seguir reforzando nuestro conocimiento. La práctica que queda para ustedes es la primera aplicación. Y la segunda aplicación también lo hacen para que puedan seguir ustedes reforzando más su aprendizaje. Entonces, se ha dicho a trabajar jóvenes con estas preguntas.